Es un gozo de nuevo estar en esta mañana aquí reunidos, dándole gloria y honra al Señor. El día de hoy vamos a continuar la serie que estamos intentando tener una vez al mes. Y esta serie es sobre el fruto del Espíritu, los hábitos de la gracia. Y a partir de dos versos hemos estado reflexionando sobre lo que dice Gálatas 5, versos 22 y 23. Aunque obviamente el listado ahí de los aspectos del fruto del Espíritu es un listado significativo. A través de toda la Biblia hay diferentes virtudes, gracias divinas a través de la obra del Espíritu Santo que podemos no solamente estudiar, sino que hemos de practicar. En esta mañana les pido que abran su Biblia o los bosquejos que les hemos enviado en Romanos capítulo 14, verso 17. ¿Sí? Romanos capítulo 14, verso 17. Y también aparece aquí en la pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura. Dice de la siguiente manera: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Acompáñame a orar. Te agradecemos y te glorificamos, Dios del cielo y de la tierra, por tu palabra, por tu revelación. Si tú no te revelas, los seres humanos no tenemos la habilidad de pensar. Gracias porque tu revelación nos ha dado el regalo maravilloso de poder utilizar nuestra mente para glorificarte. En esta mañana queremos poner y alinear nuestra mente y nuestro corazón a lo que tu palabra dice. Permítenos no solamente ser edificados y alimentados, sino también extraer aplicaciones responsables para la época contemporánea en la que nos has puesto a vivir. Amén y amén. Dios le da mucha importancia al aspecto del gozo como parte del Espíritu Santo, como parte del fruto del Espíritu Santo. Aunque el contexto de Romanos 14 está hablando de la libertad de conciencia y de tener en cuenta a los débiles en la fe, ¿sí? Este verso que estamos viendo acá, porque digamos que Pablo está hablando acerca de que algunos creen que la carne que se ha puesto en la mesa fue primero ofrecida a los ídolos, entonces la gente decía, no coman porque esa carne está ofrecida a los ídolos y estamos pecando. Y Pablo dice, miren, si ustedes creen en Jesucristo, lo que tengan en la mesa, den gracias y coman. Ahora dice Pablo, pero si hay algunos que son débiles en la fe, por causa de la conciencia, no coman, aguántense. ¿Saben por qué? Dice, porque el reino de Dios es más que un buen churrasco. El reino de Dios es más grande, más sabroso, más exquisito, más importante que un buen pedazo allá en la media cancha, ¿verdad? Ya me dio hambre, ya ustedes también de plan. Lo que Pablo está diciendo es que el reino de Dios es más importante que las cuestiones cotidianas de nuestra vida, ¿sí? Pero es interesante, miren lo que Pablo dice acá. Junto con el tema del reino de Dios, la justicia, la paz, el gozo es igual de importante, ¿sí? El gozo es igual que importante. En este mismo capítulo, de hecho en el siguiente verso, en el verso 18, Pablo habla de agradar a Dios. Y por tanto, cuando alguien no tiene gozo en su vida, ojo, no está agradando a Dios. Ustedes sabrán, hay gente que le gusta andar brava, le gusta estar enojada. Tristemente, aquí no, en esta iglesia, por la gracia de Dios, no. Amén. Pero en otros lugares hay hermanas que por poco y las contratan para esa publicidad de la cerveza brava, porque son bravas. Miren, de verdad, hay gente que le gusta andar enojada, mal encarada todo el día. Hermanos, si alguien no tiene gozo en su vida, no agrada a Dios. La única cosmovisión y religión en el mundo que puede proveernos una razón para experimentar gozo es el cristianismo. Fuera del cristianismo no hay gozo.
Por eso es tan importante ir los viernes al grupo en casa. Miren, porque hemos estado hablando de todos estos asuntos en contra del ateísmo y en contra del humanismo secular, el materialismo. No existe gozo fuera de la cosmovisión cristiana. Si Dios no revela y produce gozo, no hay gozo en otros lugares. ¿Sí? No hay gozo en otras religiones. Si el gozo es un aspecto del fruto del Espíritu, todo creyente debe experimentar gozo. Esto no solamente es un privilegio, no es una opción. Hoy me levanté con el pie izquierdo. Tengo ganas de pelear con mi esposa. Esto no es una opción. El gozo es un deber delante de Dios. Aquí es donde, en estos conceptos es donde se cumple lo maravilloso del gran Agustín de Hipona cuando él reflexionaba y decía y pedía: Señor, te ruego que ordenes lo que concedes y que concedas lo que ordenas. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios ordena algo y nos concede experimentarlo, no nos pesa cumplirlo. Mi esposa se enoja porque a veces yo soy muy alegre. Se enoja porque a veces ella está enojada conmigo y yo agarro una toalla y le digo: espérate, y se la amarro aquí. Así le digo: ahora estás súper enojada. Y se enoja más conmigo. Me digas, José, no, estoy bromeando. Miren lo que dice este hermano Jerry Bridges. Dice: el verdadero gozo cristiano es tanto un privilegio como un deber. Es nuestro deber estar gozosos. Estar gozosos. El apóstol Juan, escribe en el capítulo 17, verso 13: pero ahora voy a ti y hablo hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mis hermanos, Jesús ha hecho todo lo necesario para que podamos tener gozo. No podemos esperar a que las circunstancias produzcan gozo. Es al contrario. A pesar de las circunstancias, tenemos que tener gozo. Y una de nuestras conclusiones, solo porque me pica la lengua, se las voy a decir de una vez, es que podemos experimentar y debemos experimentar gozo incluso en las tribulaciones. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, dice: estad siempre gozosos. Esto es difícil. Yo llevaba ya meses, de verdad, con un dolor aquí en el pie. Por la gracia de Dios tengo ya 2 días de no tener dolor. Y estaba renqueando. Y de verdad me dolía y no se me quitaba. Me tomaba una pastilla y no, hasta que tuve que ir al doctor, ¿verdad? Que así somos los guatemaltecos. Hasta que ya se nos está acabando la gasolina. Vamos a la gasolinera, ¿verdad? Entonces, hasta que ya no aguantamos, vamos al doctor. Y en ese momento yo de verdad estaba padeciendo dolor y me dice: Dani, ahora que andas cojeando, te respeto más porque pareces Jacob. Cojeando con Dios. Y en vez de hacerle una cara, me reí con él. ¿Por qué? Porque a pesar del dolor, hemos de tener gozo. Más que esto, Pablo nos invita no solo a tener gozo, sino que a regocijarnos. Es desbordar de gozo. La primera alabanza que hoy cantábamos decía: regocijo en tu presencia, el pueblo experimenta porque tú eres el rey. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 4, verso 4, escrito desde la cárcel: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, por si no me entendieron, regocijaos. Y no, esta no era una cárcel de aquellas que bien chileras como en las películas de Hollywood, que salen con sus trajes anaranjados, ¿verdad? Y que están en una celda así, con unos barrotes hasta que se miran más limpios que las ventanas de mi carro, ¿verdad? Y está el cuate ahí en una celda bien arreglada y todo para que se mire bien la toma. No, este era un hoyo en la tierra con unos barrotes ahí todos oxidados. Probablemente Pablo estaba ahí encadenado a un como poste ahí que estaba metido, compartiendo con ratas, con qué sé yo. Y ahí Pablo escribe: regocijaos siempre en el Señor.
Miren, al igual que otros rasgos del espíritu, del fruto del espíritu, el gozo no solo está disponible para aquellos que tienen un carácter apropiado para ello, porque tristemente algunos elementos moralistas nos han dicho, sí, es que tal persona tiene ¿cómo le dicen? Un temperamento sanguíneo. Para él es fácil tener gozo, pero yo que soy flemático, yo que soy así medio más melancólico, no, a mí no se me da tan fácil el gozo. Disculpen, voy a utilizar una palabra un tanto elegante. Son charás. Miren, son charás. Realmente el gozo es apropiado para todo aquel que cree en Jesucristo. Sí, hay algunos que son un poquito más calmados. Aquí donde me miran alegre, yo la mayor parte de la semana paso serio. Pero, no, sí me paso sonriendo bastante. Pero algunos dicen, bueno, es que para algunos es más apropiado el gozo. Para mí, usted no sabe lo que a mí me ha tocado vivir. Bueno, sea lo que te haya tocado vivir, el evangelio que tú crees hoy es superior a cualquier circunstancia que te haya tocado vivir. ¿El Espíritu Santo habita en ti? Sí. ¿Por qué? Porque si tú has llamado a Jesucristo tu Señor y Salvador, la Biblia dice que el Espíritu habita en ti. Y si el Espíritu habita en ti, tienes gozo. No lo suprimas. No lo escondas. Porque estás desagradando a Dios. Debemos admitir que en ciertas temporadas, ahora sí, les digo, el gozo pareciera esconderse y a veces pareciera incluso hasta desaparecer. No solo por el sufrimiento, por otras cosas como la enfermedad, los problemas, las tribulaciones, y aquí voy a hacer mucho énfasis siempre yo con este tema, por las consecuencias de nuestros pecados. Dejémonos de cuentos. Las consecuencias de nuestros pecados van a esconder en algún momento el gozo en nuestra vida. Analicemos rápidamente estas cosas que bloquean el gozo en nuestra vida de manera temporal. Tristemente pareciera lo contrario, ¿no? El gozo es temporal y lo normal es que andemos bravos. No, pero en el cristianismo es al contrario. Es que estamos gozosos y de repente tal vez tenemos un bache por ahí. Pero hay que saber a qué nos estamos enfrentando. El primer punto está en sus bosquejos y también acompáñenme acá. El pecado, claramente. Para los que no han estado con nosotros en el desarrollo de todo este tema, hay 18 videos de 45 minutos, una hora, ahí en nuestro canal de YouTube. Si ustedes se meten a YouTube y se meten a listas o playlists, ahí hay un playlist de videos, de 18 videos sobre el tema del pecado. Ahí nos dimos gusto, ahí hablando acerca del pecado, para que veamos de que sí, estamos lidiando contra un asunto muy difícil, el pecado. Sin embargo, por muy poderoso que el pecado sea, oculta nuestro gozo temporalmente. Este es uno de los obstáculos más comunes en nuestra vida cuando perdemos el gozo. El gozo es, ¿qué es el gozo? Básicamente disfrutar a Dios, fruto de la comunión con Él. Si vivimos en comunión con Dios, tenemos gozo. El pecado rompe exactamente esa comunión y no permite que la persona disfrute de la presencia de Dios. Es por esta razón que David rogaba lo que después de haber cometido adulterio con Betsabé, de haber mandado a asesinar al esposo de Betsabé, después de que el profeta le anunció y le dijo, la espada no se separará de tu casa por este pecado que has cometido, David dijo, devuélveme por favor el gozo de tu salvación. Miren lo que dice Salmo 32, versos 3 al 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Esa palabrita Selah significa hacer una pausa y considerar, reflexionar en lo que acabamos de leer. Ese Selah no es Selah que sí, Selah que no. No, es Selah para que tengan gozo, hermanos, que ya están
estaban así ya como muy enojados. No, consideren esto. De verdad, cuando pecamos, el gozo se aparta de nosotros. Y ojalá sea temporalmente. ¿Por qué? Porque ahora el pecado ya no es nuestro patrón de conducta. El pecado es la excepción. El patrón de nuestra conducta es la santidad. ¿Que pecamos? Sí. Pero ese pecado no debe apartar de manera permanente nuestro gozo. Esta porción que acabamos de leer describe de una manera muy tangible la falta de gozo en la vida de David. Mientras agonizaba, algunos teólogos creen que de verdad agonizaba en su cuerpo. Y vamos a llegar precisamente a una de estas conclusiones, que de verdad el cuerpo físico y su enfermedad está ligado a la falta de gozo. Existe una conexión directa entre nuestro pecado y la falta de gozo. Hay que abandonar aquellas cosas que desagradan a Dios y le agradan a nuestra carne, porque aunque es cierto que nuestra carne se deleita en el momento de cometer pecado, porque sí, tristemente eso es lo que sucede con nuestra carne, tiene gozo momentáneo por el pecado que está cometiendo, créanme, ese pecado va a dar a luz una falta de gozo. Hay personas que se aferran a actitudes pecaminosas, como la envidia, el resentimiento, entre otras. El gozo no puede existir cuando estas actitudes dominan el corazón. Hay que lidiar correctamente con el pecado para experimentar verdadero gozo. ¿Qué otras cosas bloquean nuestro gozo en la vida? Ayúdame con la siguiente diapositiva. Confianza en el lugar equivocado. Cuando ponemos nuestra confianza en lo que no debemos poner nuestra confianza, nuestro gozo se va a apagar de manera momentánea. Pablo escribe instruyendo a los filipenses en el capítulo 3, verso 1, gozaos en el Señor. Ahora, regocijaos en el Señor es lo opuesto a poner nuestra confianza en las obras de la carne o en las obras que a veces nos parecen buenas, incluso en las obras religiosas. Allí, si nuestra confianza está allí, probablemente nuestro gozo se va a apagar. Ahora, en la época de Pablo, esto significaba poner la confianza en el cumplimiento del legalismo judío, ¿sí? Cumplir con los rituales y las ceremonias y todo lo demás. Cuando los que habían creído en Cristo, ya Jesucristo había hecho su obra en la cruz y habían creído en Él, estaban yendo a la iglesia, estaban compartiendo con los demás hermanos, pero de repente tenían el deseo de regresar a considerar el sacrificar animalitos, el ir al templo y todo lo demás. Pablo dice, si ustedes siguen poniendo su confianza en esas obras religiosas, no van a tener gozo. Y es donde Pablo escribe Gálatas y habla en contra de los judaizantes y les explica claramente cómo la circuncisión ya no vale nada porque ahora la circuncisión es del corazón, etcétera, etcétera. Hoy, ¿cómo aplicaría eso para nosotros? Es cuando ponemos nuestra confianza en nuestros propios logros. Incluso cuando ponemos nuestra confianza en qué tan buenos hemos sido esta semana. Esta semana no he pecado tanto, me ha ido bien. Y entonces cuando ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, estamos poniendo esa confianza en el lugar equivocado. Nuestro gozo debe venir de Jesucristo mismo y su gracia. Cualquier otro logro personal que abracemos como la fuente de nuestro gozo será falso. Frecuentemente ese gozo que obtengamos por nuestros propios medios será interrumpido. El teólogo John W. Sanderson escribe esto. Miren lo que dice. Incluso el éxito en la obra del Señor es una caña rota si nos apoyamos en ella por seguridad. Miren, para tener un gozo constante, nuestra actitud debe ser como la que dice un himno que se llama Mi esperanza firme está. Y dice, mi esperanza se basa en nada más que la sangre y la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en la base más dulce, sino completamente en el nombre de Jesús. En los siguientes pasajes, aquí en el verso que vamos a leer de Lucas 10, versos 17 al 20, Jesús precisamente alerta a sus discípulos sobre este punto. Miren lo que dice.
Lucas 10, versos 17 al 20. Volvieron los 70 ¿con qué? Con gozo. Jesús los había mandado, ¿no? Y diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Ahora, préstenle atención al verso 20. Miren lo que dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, en ese momento, mis hermanos, el echar fuera demonios era, wow, chica, esto sí, ya le aprendieron bien a Jesús, ya pueden echar fuera demonios. Mis respetos. Y entonces estos cuates ahora se sentían, tráeme 2 endemoniados, ya no me traigas 1, tráeme 2, los 2 los voy a echar afuera. Y entonces estaban gozosos de que podían hacer eso. Y Jesús les dice, eso es bueno, pero ojo, esa no puede ser la base de su gozo. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Qué significa esa frase? Alégrense de lo que Dios ha hecho por ustedes, no de lo que ustedes pueden hacer. Es tan difícil, ¿saben por qué? Porque nuestra carne quiere producir gozo para sí misma. Y de nuevo la Biblia y su mensaje central constantemente está dándole duro a nuestro ego. El gozo no puede venir de lo que yo hago. El gozo viene de lo que Él ha hecho por mí. Jesús no estaba desalentando a sus discípulos para tener gozo en el ministerio. No, el gozo en el ministerio es genial. Imagínense yo, de verdad, esta semana que dije yo, el domingo vamos a tocar con batería. Yo me puse a tocar el piano. A mí me gusta esto. Y ahí venía yo feliz, aunque sea medio cojeando ahí, pero ahí venía yo con ganas. Y yo Armando ahí a mi suegro, don Armando, écheme la mano que carguemos aquí, miren. Y hasta lo invité ahí a McDonald's para que pasara comiendo y todo lo demás. Miren, veníamos gozosos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado porque nuestro gozo no puede venir de lo que hacemos. No sé si me vieron ahí, Henry creo que tomó unos videos, yo estaba con la guitarra. Pero me sentía yo de esos guitarristas. ¿Por qué? Porque tengo gozo, pero tengo que tener cuidado de que mi gozo no sea producido por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Él ha hecho por mí. Es tan difícil, de verdad, mantener eso bien presente. El éxito en el ministerio puede llegar a ser muy grande. Y probablemente ese éxito sea solo durante temporadas. Créanme, ya llevo yo algunos años en esto del pastorado y hay partes del pastorado que son difíciles. El gozo no es ininterrumpido cuando uno confía en sus propios logros. Ahora, pero la salvación y la seguridad de que nuestros nombres están asegurados en Cristo para siempre, allí es donde nuestro gozo se debe basar. Ahora, veamos este siguiente punto. La corrección o la disciplina. Esta es otra cosa que puede apagar el gozo en nuestra vida de manera momentánea. Y aquí quiero ser muy claro a la hora de explicarlo, porque la corrección y la disciplina es la que Dios mismo ejerce sobre nosotros, sus hijos. Recordemos algo. Cuando Dios llama a alguien hijo, lo acerca y lo azota, dice el Nuevo Testamento. Créanme, Dios nos disciplina. Y cuando Dios disciplina, duele. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Miren, la disciplina no es una experiencia destinada a provocar gozo de manera inmediata. De otra manera, la disciplina o la corrección no lograrían su objetivo. Si no se tiene a la vista los resultados de la disciplina, si no tenemos
a la vista que lo que ahorita me está doliendo no va a producirme alivio, la disciplina no sirve. Si no vemos la disciplina como algo que tiene que doler, la disciplina se puede convertir en un sentimiento muy dañino de autocompasión. Y hay que tener cuidado con eso. De nuevo, el teólogo John Sanderson nos ayuda cuando escribe lo siguiente. Él dice, si tan solo supiéramos lo malo que somos, recibiríamos con agrado la corrección, porque esta es la manera en la que Dios deshace el pecado y sus hábitos. Pero la corrección se resiente porque no podemos creer que hayamos hecho algo digno de ella. Nos duele. Ahora, por dura que esta disciplina parezca, primero recordemos algo, nos la merecemos. Nunca nos atrevamos a decir a Dios, cuando nos está disciplinando, nunca pase por nuestra mente, ¡ala, qué malo es Dios! Dios nos guarde de pensar eso. Cuando Dios nos disciplina, nos tiene que doler. Y eso probablemente apague el gozo momentáneamente en nuestra vida. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando ese gozo se apaga momentáneamente, la Biblia nos asegura que en el largo plazo esa disciplina producirá gozo, porque la Biblia dice que producirá un fruto apacible de justicia. Esto me conecta con el siguiente punto, las pruebas de fe. El cuarto obstáculo para el gozo en nuestra vida son aquellas pruebas por las que Dios nos permite pasar, las cuales son para ejercitar nuestra fe. Ahora, estas pruebas son un tanto diferentes. ¿Por qué? Porque estas pruebas no son un producto de nuestro pecado. ¿Ok? Estas no necesariamente son para lidiar con el pecado, sino son pruebas que Dios permite que pasemos para ejercitar y producir en nosotros carácter cristiano, para desarrollar perseverancia, para que fijemos nuestra esperanza solamente en Cristo. Podemos aprender a distinguir las pruebas, porque a pesar de que nos estamos esforzando por obedecer al Señor, nos vienen dificultades. No sé si algunos de ustedes han experimentado eso, pero hay partes en la vida donde de verdad uno se está esforzando por cumplir con lo que el Señor manda y pareciera ser que las cosas, en vez de mejorar, se ponen más difíciles. Esas son pruebas. No te desalientes. Pueda que esas pruebas apaguen tu gozo un momento, pero Dios no te está castigando, te está probando. Esto puede ocasionar dolor, pero como dicen los que levantamos pesas, yo de vez en cuando levanto, de esas de 4 libras, pero levanto. Y también levanto a los niños, y mi esposa que bájame esto, que bájame aquello. Yo le digo, pero mi amor, el bajista es Dani, pero parezco yo, bájame esto, bájame lo otro. Los que levantan pesas dicen, sin dolor no hay ganancia. Los que levantan pesas saben que tienen que soportar la agonía de lo que están levantando, porque si no duele, no están avanzando. Esto es exactamente lo que sucede con las pruebas de fe. Si no te duele, no es una prueba, es un juego. Si te duele, es bueno, porque Dios está probándote y te está ejercitando y te está haciendo más fuerte. Lo mismo sucede con nuestra fe y con nuestra perseverancia. Solamente van a crecer bajo el dolor de la prueba. Si no, no. Si nuestro gozo se apagara durante la prueba, tal como le sucedió a Job, ¿se acuerdan? Todo el drama de Job. Debemos recordar que la fidelidad de Dios es más grande que el dolor de nuestra prueba. Nuestro consuelo va a venir de Él, quien en primer lugar nos permitió pasar por la prueba y está allí a la par nuestra. Pero nuestro dolor a veces nos impide verlo. Miren lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 32. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Créanme, Dios aflige. Y Dios no nos va a usar
a menos que no nos aflija. Y me gusta tanto el término que usa la Biblia, porque es que la aflicción tiene que ver cuando de verdad uno ya parece no aguantar. Tengo pendiente esto de mi pie, ¿no? Que era un tendón que va casi desde la rodilla hasta el dedo gordo, y yo iba cojeando, y cuando me ve la doctora me dice, estamos en crisis, ¿verdad? Sí, doctora, ya no aguanto, le digo yo. Y me acuestan ahí en la cama y medio me tocó ahí, pego un grito, ¡ah! No, de una vez me dice, a la terapia. Y empiezan las terapias y me ponen esas cosas que le tiran a uno choques eléctricos y rayos láser, y me empiezan a manipular. Y ese día en la noche el pie se me hinchó y todo lo demás. No solo estoy gordo, sino que también se me hinchó el pie. ¿Pero por qué? Porque esa aflicción era necesaria para sanar. Antes se aflige. Él es misericordioso y lo hace de acuerdo a la multitud de sus misericordias. Esto me lleva entonces precisamente a lo que les decía al principio. Me picaba la lengua y ahorita ya me la estoy rascando para decírselos claramente. Esta es la paradoja del Evangelio. El gozo en medio de las tribulaciones. Yo cojeando con el pie. Y la doctora me dice, mira, aunque le duela, quiero que camine con ese pie, porque lo que quiero es que ese tendón empiece a funcionar otra vez. Deje de pedir vía con el pie, me dijo. Yo, deje de pedir vía, camine bien. Y yo así, vaya doctora. Y yo voy a reírme con la doctora con una lágrima aquí, ¿verdad? Porque gozo en medio de la tribulación. Se puede. ¿Saben cómo se puede? Cuando uno es cristiano. Cuando uno no es cristiano y uno está padeciendo aflicción, ahí sí, pobrecito, porque no tienes esperanza. Pero si tienes a Cristo en medio de la aflicción, puedes tener gozo. Esta es la paradoja del Evangelio. Sinclair Ferguson, un teólogo que a mí me gusta mucho escuchar, enseña que este gozo del cual estamos predicando hoy es sobrenatural. Porque dice, es el fruto, Gálatas 5:22 dice que es el fruto ¿de quién? ¿De yo? De lo que mi mamá hizo cuando era pequeño, que me dio vara, entonces hoy tengo gozo. De lo que me dieron un ascenso en el trabajo y me dieron un buen salario. De que me hizo caso en la patoja, de que... no, esto no es el fruto de lo que yo hice. Este es el fruto del Espíritu. Esto es sobrenatural. Esto no es producto tuyo. No es producto de tu intelecto. No es producto de tus obras. No es producto de lo que tú has hecho. Esto es producto de la gracia, del Espíritu en tu vida. Por eso se puede tener gozo en medio de las tribulaciones. Esto no es una contradicción, es una paradoja. Hay varios versos en la Biblia que nos enseñan de esto. Hechos 5, 2 Corintios 6, Colosenses 1:24. Pero uno de los más claros, creo yo, es 1 de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Miren lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En medio del fuego de la tribulación, dice Pedro, ¿por qué actúan como que si eso es extraño? Cuando ustedes vinieron a Cristo, yo les dije, probablemente van a perder la vida. Y ahora no se quejen de que vienen las tribulaciones. ¿Eres cristiano? Es muy probable que vayas a tener tribulaciones. ¿Pero qué hay que hacer en esas tribulaciones cuando uno es cristiano? ¿Llorar? Ay, pero Señor, pastor, fíjese que... No, gócense en medio de la tribulación. Es por el Espíritu, no es por lo que me hicieron, lo que me dieron, no es por lo que experimenté hoy en la mañana, no. Es porque el Espíritu produce gozo en nuestra vida.
es experimentar el gozo de la salvación en medio de las pruebas. Y el Espíritu utiliza la Escritura para generar gozo en nosotros. Veamos lo que dice Pablo. Miren, Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las ¿qué? De las Escrituras tengamos esperanza. Hay diversos pasajes en toda la Biblia que pueden servir como fuente de consuelo y de ayuda en las pruebas. Es necesario que seamos expuestos constantemente a la Escritura. En primer lugar, si eres cristiano, todos los días debes de leer la Biblia y no un pedacito. Sí, ayer leí 2 versículos. Pero en Netflix pasaste 4 horas. En TikTok pasaste otros 45 minutos. No, es la Biblia constantemente, estar expuestos a ella y hacer esto. Estar bajo el yugo de la disciplina y la enseñanza de maestros, de predicadores que te estén explicando constantemente qué significan pasajes bíblicos. Porque es a través de la Escritura que podemos llegar a tener gozo. Tengo algunas conclusiones. Número 1, es imperativo recordar que dependemos completamente del Espíritu Santo. Esto incluye el gozo en nuestra vida, depende del Espíritu. Tienes que tener una comunión y una relación constante y directa con el Espíritu Santo. Órale al Espíritu Santo, pídele: Espíritu Santo, hoy tengo este problema. Espíritu Santo, necesito ayuda. Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en ti. Está allí y es la fuente de tu gozo. La segunda conclusión, el propósito del gozo no es sentir emoción. El propósito del gozo no es sentir emoción. No es sentir mariposas en el estómago. No, esas son charadas, hombre, eso es romanticismo. El propósito del gozo es glorificar a Dios. Todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. Y a pesar de que me está doliendo, a pesar de que me estoy pasando esto, Señor, yo me gozo en ti y te glorifico a ti. Aún así no me quites este dolor. Siguiente conclusión, el perdón de Dios siempre es una fuente de gozo. Si tu gozo se ha apagado por causa de tu pecado, te aseguro que cuando te acercas arrepentido, arrepentida y pides perdón, el Señor te devuelve el gozo de tu salvación. Y dejémonos de cuentos. Todos los que estamos aquí sabemos exactamente en qué hemos fallado. Acerquémonos a pedir perdón y Él nos devolverá el gozo de nuestra salvación. Hay que considerar la vida en el largo plazo. El gozo está ligado a la esperanza. Si tú no tienes esperanza para el futuro, no vas a tener gozo. Hay varios textos que nos pueden ayudar en esto. 1 Pedro 1:6, Romanos 5:2. Pero veamos 2 Corintios, capítulo 4, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que ¿qué? No se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tienes que aprender a vivir viendo el futuro para tener esperanza. Otra de las cosas que puedes hacer para tener gozo en tu vida es dar gracias en toda situación. Se me pinchó la llanta, se me pincharon 2 llantas. Me pasó esto, me pasó lo otro. Por alguna razón está sucediendo. Señor, aunque me cuesta, gracias te doy. Te pido que me ayudes a ver por qué me está pasando esto. Te agradezco, tanto por aquello que me parece bueno como aquello que me parece malo. ¿Por qué? Todas las cosas, todo lo que me parezca bueno o malo, lo que me haga sufrir o lo que no me haga sufrir, todo ayuda para mi bien, según Romanos 8:28. Aunque en el momento no podemos observar lo bueno de esta situación, sepamos que todo obra para bien para aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y aquí llego a la siguiente conclusión que ya les había mencionado. La salud física está ligada al tema del gozo. La falta del gozo está ligada a la enfermedad, está ligado a la enfermedad. Miren lo que dice Proverbios 17, verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Se hizo un estudio bien interesante.
hace muchos años, entrevistando y viendo los resultados de muchos pacientes de muchos hospitales en Estados Unidos. Y se llegó a la conclusión, los números dictan eso, pero más que los números voy a llegar a la conclusión teológica, porque realmente, como hemos aprendido los viernes, no se puede hacer ciencia a menos que se entienda que Dios haga funcionar el universo de cierta manera. Pero vean los números, qué interesante. La gran mayoría de los pacientes que tenían buen ánimo y miraban al futuro creyendo que iban a ser sanos y tenían una buena actitud, lograban salir de sus procesos hospitalarios y recuperar su salud. Las personas que mantenían una mala actitud y se dejaban vencer por el diagnóstico de los doctores, generalmente terminaban siendo presas de su enfermedad y finalmente muriendo. Todos esos datos los recopila un teólogo que a mí me gusta mucho leer, él se llama Rochas J. Rushdoony, ya falleció, ¿no? Pero él escribió ya por la década de los 60 y él decía, esto es precisamente lo que tiene que ayudarnos a entender nuestra visión del futuro. Le llamamos en teología posmilenialismo, es decir, la esperanza posmilenial, la esperanza futura, que Cristo regresará después del milenio, ¿no? Y llegaremos a eso en algunos años, cuando terminemos de predicar Mateo. Pero el punto es, cuando miramos al futuro con esperanza, ¿sí? Nuestra salud está ligada a eso. Es la esperanza de ver el futuro, que estaremos con Cristo y estaremos mejor, estaremos bien. Nuestro gozo está ligado a nuestra salud. Jerry Bridges escribe, estar sin gozo es deshonrar a Dios y negar su amor y su control sobre nuestras vidas. Es ateísmo práctico. Tener gozo es experimentar el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y decirle a un mundo que observa, nuestro Dios reina. Por eso elegí la primera canción que cantamos hoy, que decía, eres el Rey. Eso debe ser la fuente de nuestro gozo. Debemos creer que este gozo sobrenatural es fruto del Espíritu, nos fortalecerá. Tal como lo decía Nehemías en el capítulo 8, verso 10, a la gente mientras construían el muro. Decía, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Para terminar, por favor, todos, regálenme aunque sea una sonrisa. Qué bonito, qué bonito.